Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nos encontramos nuevamente iniciando una nueva semana con un nuevo tema. Y antes de iniciarlo, pues vamos a tener una pequeña oración. Padre nuestro, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, aún tenemos libertad de poder estudiar. Y ahora, Señor, en esta mañana queremos pedir que tu Espíritu Santo nos acompañe y que podamos, Señor, comprender el mensaje que traes en este estudio. El estudio de la profecía no es fácil, Señor, pero no dudamos que ese mismo Espíritu que ha revelado, Señor, tus misterios, ese mismo Espíritu, Señor, suplicamos que pueda estar con nosotros en esta ocasión. Esperamos, Señor, y confiamos que tú nos vas a hablar. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los tres mensajes cósmicos es el tema del trimestre y el tema para esta semana se titula Una ciudad llamada confusión. Interesante el tema y la lección para hoy, domingo 21 de mayo. Dos sistemas opuestos. Dos sistemas opuestos. Y vamos a entrar ya de un solo a lo que es el tema porque cuando se habla de profecía, pues el tiempo eh, regularmente no alcanza, ¿verdad? Y leemos Apocalipsis 12:17, que dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 17:14 nos dice que ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Muy interesante estos dos versículos. Y nosotros sabemos que a lo largo de la Biblia, en la profecía, cuando se habla de profecía, en el versículo, en el primer versículo que leímos, ahí habla del dragón. Y cuando hablamos de dragón en profecía, nos estamos refiriendo a Satanás, ¿verdad? Entonces, eh, Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado afuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. La misma Biblia nos da la respuesta. La misma Biblia nos dice que el dragón es el mismo Satanás. Y luego también eh, la mujer representa el pueblo de Dios. Así como leemos en Jeremías 6:2, por ejemplo, que el profeta dice, a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. Ahí el profeta utiliza la expresión hija de Sión o una mujer fiel para descubrir al pueblo de Dios. También acordémonos en Génesis 3:15, cuando Dios le dijo a la serpiente, ya vimos que la serpiente, el dragón y Satanás son la misma, nos referimos al mismo ser, ¿verdad? Y Génesis 3:15 dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En contraste con esto, la Biblia compara la apostasía con la prostitución o el adulterio. Lo encontramos en Santiago 4:4, donde dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y Ezequiel 16:32 dice, sino como mujer adúltera, por cuanto que en lugar de su marido recibe a ajenos. Ezequiel se lamenta al hablar de la rebelión y la infidelidad de Israel.
donde dice, eres una mujer, eres una esposa adúltera que recibe extraños en lugar de su propio marido, dice. Eso es lo que dice Ezequiel 16:32. Bien, esto es como para poner un fundamento en el sentido figurado que Juan habla en Apocalipsis, ¿verdad? En la primera cita que leímos, en Apocalipsis 12:17, donde dice que el dragón o Satanás se puede hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Es ese remanente que siempre ha sido fiel a Dios. Y en el segundo texto leímos en el 17:14, que se menciona en la parte final, más que todo, se menciona que es un pueblo elegido y fiel. Siempre a lo largo de la historia de este mundo, Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha mostrado lealtad y fidelidad. Bien, este es el preámbulo, hermanos y amigos, para el tema de esta semana, ¿verdad? Donde ahora ya dejamos atrás el mensaje del primer ángel y ahora comenzamos el estudio del mensaje del segundo ángel. Y para eso vamos a leer Apocalipsis 14:8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído, dice, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Apocalipsis 17:1 y 2 dice también, y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada, dice, sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado, dice, con el vino de su fornicación. Son dos textos, Apocalipsis 14:8, donde dice que el otro ángel le siguió. ¿A quién le siguió? Al primer ángel, del cual ya estudiamos durante las semanas pasadas, ¿verdad? Y la segunda parte del estudio habla aquí acerca de cuando uno de los 7 ángeles eh, llamó a Juan y le dijo, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera. Ya vamos a ver de quién se trata la grande ramera, ¿verdad? Esos son los estudios de 2 estudios para el día de hoy. Bien, pero ¿por qué menciona Juan Babilonia? ¿Qué tiene que ver Babilonia? Si cuando Juan escribió esto, ya Babilonia ya no existía. Ah, eh, importante mencionar que Babilonia fue una ciudad fundada por Nimrod y desde sus inicios Babilonia fue un símbolo de la no creencia de la no creencia en el Dios verdadero y también es un símbolo del desafío de su voluntad. Eso leemos en Génesis, capítulo 11, versículos 4 al 8, que es cuando en Babilonia se enfrascaron en el proyecto de construcción de aquella gran torre, ¿verdad? Y en todo el proyecto de la construcción de esa ciudad se veía el desafío directo de la promesa divina de que jamás volvería a destruir el mundo con un diluvio. ¿Por qué? Porque ellos querían construir una torre tan alta que llegara hasta el cielo, porque ellos querían averiguar de dónde había caído toda esa agua durante el diluvio. Ellos también necesitaban ser conocidos por el nombre de Babilú, que significa puerta de los dioses. Pero ¿qué hizo Dios? Confundió sus lenguas y jamás pudieron concluir ese proyecto. Dios denominó aquel lugar
como Babel o Babilonia, que significa confusión, ¿verdad? Y dijimos que ese era el estudio de esta semana. Una ciudad llamada confusión, ¿verdad? Entonces ahorita vemos que esa ciudad llamada confusión se llama Babilonia. Hasta el día de hoy, Babilonia es tomada como símbolo de apostasía, de arrogancia, de confusión y salvación por las obras. Y el estudio de hoy se titula de dos sistemas opuestos. Y es que hay dos ciudades antiguas, Babilonia y Jerusalén, las cuales tienen significados opuestos en las escrituras desde el inicio de la humanidad. Salem, de donde proviene Jerusalén, significa paz. Eso lo encontramos en Génesis 14:18. Y Babel, que significa confusión, encontramos en Génesis 11:9. Jerusalén llegó a ser el centro del gobierno de Dios en la tierra. Y Babilonia llegó a ser el centro del gobierno de Satanás. Estas dos ciudades en la Biblia representan dos reinos espirituales. Así como Babilonia cayó ante el imperio medo-persa cuando las aguas del Éufrates fueron desviadas, la mística babilónica también caerá. La Babilonia también caerá. Eso está en Apocalipsis 14:8, 16:12 y Apocalipsis también 18:12. El término Babilonia es muy abarcante y representa el papado en alianza política y religiosa con los reyes de la tierra. Eso es lo que representa Babilonia. Representa todas las corporaciones o movimientos religiosos que han desviado la verdad, han desafiado la autoridad divina y han seducido a las personas con el vino de su prostitución, de su corrupción. La gran Babilonia descrita en este versículo designa en un sentido especial a las denominaciones religiosas apóstatas unidas en el fin del tiempo. Acordémonos que el poder papal, ¿verdad? El papado está tratando de unir a todas las religiones del mundo. Eso es el ecumenismo. Y eso es lo que nos dice, ¿verdad? Que la gran Babilonia descrita en este versículo designa en un sentido especial a las denominaciones religiosas apóstatas unidas en el fin del tiempo, en una triple alianza. ¿Cuál es esa triple alianza? Número uno, el papado. Número dos, el protestantismo apóstata. Y número tres, el espiritismo. Esos son eh, los tres poderes que se han aliado, ¿verdad? Hay una alianza entre ellos, ¿verdad? Entre el papado, entre el protestantismo apóstata y el espiritismo. Esta profecía de la caída de Babilonia encuentra su cumplimiento en el abandono del cristianismo en general, en el abandono de la pureza y el abandono de la simplicidad del evangelio. El mismo espíritu de los constructores de la Torre de Babel en Génesis lo manifestó el rey Nabucodonosor cuando estableció el imperio neobabilónico. Daniel 4:29 y 30 dice: al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, dice, versículo 30, habló el rey Nabucodonosor y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Eso fue lo que dijo Nabucodonosor. Isaías 47:10 describe con mucho detalle eh, el espíritu de Babilonia. Dice Isaías 47:10:
porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Según el último libro de la Biblia, lo que ocurrió una vez en Babel, la Torre de Babel, ocurrirá de nuevo a nivel global al final de la historia. El libro de Apocalipsis describe una gran conspiración final de la humanidad contra Dios. Apocalipsis 17, 1 al 6, habla de la gran ramera. Y aquí entramos ya a la segunda parte del tema, ¿verdad? La primera parte era sobre Babilonia. Ya vimos qué representa Babilonia. Ya vimos cómo va a ser el final de Babilonia, ¿verdad? Que va a ser acabado, así como fue en la Torre de Babel, fue confundido en aquel entonces, y así como el imperio medo-persa destruyó Babilonia, lo mismo va a pasar con la Babilonia espiritual. Dios se encargará de ella. Bien, Apocalipsis 17, 1 al 6 nos habla de la gran ramera. Muy interesante este estudio y además es muy importante también. La primera información del texto es que la ramera estaba sentada sobre muchas aguas. Está Apocalipsis 17, 1 al 6. Ahí dice, estaba sentada sobre muchas aguas. Eso fue lo que leímos al principio, ¿verdad? Donde mencionábamos eh, que la Apocalipsis 17, 1 y 2. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual dice, está sentada sobre muchas aguas, ¿verdad? Ahí está, allí comenzamos. Está sentada sobre muchas aguas. La misma descripción que se da a la vez que en Apocalipsis 13, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, hay que estudiarlos a la par. Entonces, Apocalipsis 13 dice que la bestia surge del mar. El mar es muchas aguas. Y un ángel le explicó a Juan y le dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos, son multitudes, naciones y lenguas. Eso está en Apocalipsis 17, 15. Ahí es donde nos dice que al hablar de profecía, las aguas, dice que has visto, le explicó el ángel a Juan, que las aguas son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Esas son las aguas en profecía. Y la, la ramera, la gran ramera, estaba sentada, dice, sobre las aguas, ¿verdad? Decir, el sistema papal que surgió en un lugar, dice, densamente poblado, ¿verdad? Así es como surgió. También se nos dice que con la ramera se prostituyeron los reyes de la tierra. Esto significa una unión ilícita entre la iglesia y el Estado, ¿verdad? La iglesia y el Estado. La vestimenta de la mujer predomina el color púrpura y escarlata. Y el color escarlata y el color rojo eh, es usado en la Biblia como un símbolo de pecado. Eso está en Isaías 1:18, ahí lo podemos leer. Y también está asociado con Satanás. En Apocalipsis 12:3, ahí lo asociamos con Satanás. La mujer dice, tiene un cáliz de oro en sus manos. Eso está en Apocalipsis 17, 1 al 6. Y eso es lo que estamos ahorita hablando sobre ese texto, porque ahí menciona a la gran ramera y hace su descripción. Entonces, la mujer dice ahí que tiene un cáliz de oro en sus manos. El oro, según Santiago 2:5 y Gálatas 5:6, el oro es símbolo de fe y amor, ¿verdad? Y la iglesia apóstata profesa una fe pura, ¿verdad? Porque su fe es pura, pero está llena de corrupción, la cual está representada por el vino.
El vino con el cual se embriagó, dice, a los habitantes de la tierra, es símbolo de sus falsas doctrinas. Ese vino con el cual se embriagó a los habitantes de la tierra, con el cual esta gran ramera engañó a los habitantes de la tierra, no es más que un símbolo de las falsas doctrinas, tales como la inmortalidad del alma, eh, también el tormento eterno de los impíos, negación de la preexistencia de Cristo, que dice que Cristo no es eterno, la confesión de los pecados al sacerdote. Todas esas son doctrinas de el papado, de la Iglesia Católica, la existencia de un purgatorio, la santidad del primer día de la semana y así muchas otras, ¿verdad? Lastimosamente, eh, estas doctrinas vinieron y embriagaron a los habitantes de toda la tierra. Las falsas doctrinas, ¿por qué falsas? Porque no tienen fundamento bíblico, no tienen fundamento en la palabra de Dios. Apocalipsis 13 nos dice que la bestia sube del mar y se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. En Apocalipsis 13:7, ahora, este mismo poder, el sistema papal, ¿verdad? Que es al que se le dio el poder, al que se le dio la autoridad, allá en Apocalipsis 13 lo menciona, este mismo poder, el sistema papal, la iglesia de Roma es mostrado en el capítulo 17, embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esto está en 17:6. Este es un lenguaje figurado con el cual se hace referencia a los millares de personas, de cristianos que fueron perseguidos y muertos por este poder religioso. Todos hemos escuchado cuando el Papa llega a algunos lugares y pide perdón por esa persecución, por esa matanza de cristianos. Este Esto sucedió durante la Edad Media. Miles de fieles cristianos fueron injustamente catalogados como herejes y fueron perseguidos y asesinados simplemente por no estar de acuerdo con los errores y tradiciones de la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, por aquel vino con el que fue embriagada la tierra, con aquellas doctrinas falsas. Estos cristianos no estuvieron de acuerdo y fueron perseguidos y fueron eh, catalogados como herejes. Y esos cristianos representan lo que dijimos al principio, que Dios siempre ha tenido un pueblo fiel, siempre ha tenido un remanente que le ha sido leal y le ha sido fiel, le ha guardado fidelidad. Estos nombrados herejes por la Iglesia de Roma, son los que fueron perseguidos para matarlos, fueron muertos. Cuando caiga la tercera plaga y los impíos no tengan agua para beber, en su desesperación, dice, beberán sangre. Apocalipsis dice, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, dice, pues se lo merecen, dice Apocalipsis 16:6. Y para ir finalizando, para concluir, a pesar de que el capítulo 17 de Apocalipsis nos muestre que aparentemente el poder maligno o estos poderes activos contra Dios van a vencer, ¿verdad? Van a vencer contra el pueblo de Dios. El control de la historia de este mundo siempre está en las manos de Dios. Él traerá juicio sobre los enemigos de su pueblo y librará a sus santos de todas las persecuciones. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros, porque debemos estar confiados y creer de que Dios va a librarnos de todas
esas persecuciones. Podemos estar conscientes que a pesar de la unión de estos poderes de las tinieblas en el tiempo del fin contra Dios y su pueblo, nuestra victoria está garantizada porque Dios tiene en sus manos toda la historia. La Biblia nos promete en Romanos 8:37 que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor pueda bendecirte y nos encontramos mañana acá en Conectados con el Cielo para continuar con este estudio muy interesante del segundo mensaje, ¿verdad? Del mensaje del segundo ángel, ¿verdad? Así es que te esperamos mañana para que nos acompañes. Gracias por tu compañía en esta ocasión. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.